Hola, hola, bendiciones. Sean todos muy bendecidos y muy bienvenidos a este aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Para continuar en el estudio del Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 24, así que te animo a que tengas preparada tu Biblia en ese capítulo, algo donde anotar y ciertamente cómodamente ahí preparados para escudriñar en la palabra de Dios lo que ella nos enseña, sobre todo para nuestra vida diaria. Oramos y empezamos. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad de acercarnos a ti y de conocerte a ti cada vez más a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través del estudio de la misma y que nos dé la sabiduría y la valentía para aplicarla en cada uno de nuestros días. Señor, esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Estábamos, como decíamos, en el capítulo 24 de Mateo, del cual hemos comenzado ya a considerar los primeros versículos. Hoy vamos a comenzar con Mateo 24, 3 al 8. Así que prepárate ahí para seguir en este pasaje que tiene que ver, como ya sabemos, con el discurso del Monte de los Olivos. Habiendo salido Jesús del templo y de Jerusalén, va con sus discípulos hacia Betania y lo hace a través de ese camino que discurría por el monte de los olivos. Y ahí es donde comienza esta conversación tan tremenda que tiene Jesús con sus 12 discípulos. Este pasaje, de Mateo 24, 3 al 8, que vamos a comenzar a considerar en este momento, este pasaje es paralelo, para que lo anotes, con Marcos 13, 3 al 8, Marcos 13, 3 al 8 y Lucas 21, 7 al 11. Lucas 21, 7 al 11. Son los textos paralelos en los otros sinópticos para que lo tengas presente. Entonces, dicho esto, comenzamos Mateo 24, 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Recuerden que Jesús les había hablado de que cuando ellos quisieron hacer notar lo del templo, Jesús les habló de que ahí no iba a quedar piedra sobre piedra y todo aquello que ya analizamos en la sesión pasada. Bueno, a raíz de esto viene esta pregunta de los discípulos, que es lo que comienza a decir aquí el texto. Y estando él, o sea, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo. La vía decir que, como habíamos anticipado, Jesús estaba dirigiéndose hacia Betania para descansar. Recuerden que él pernoctaba ya en la casa de Lázaro, Marta y María. Y la vía más corta de Jerusalén a Betania pasaba a través del Monte de los Olivos. Había una más larga que rodeaba el monte, sobre todo por el lado norte, por el lado de Betfagé, pero la más corta atravesaba el monte, pero implicaba un ascenso, como vemos aquí en este mapa. Desde aquí, desde el área del templo que miraba hacia el Monte de los Olivos, o sea, hacia el este, había que bajar hacia el torrente Cedrón y entonces emprender una subida hacia el Monte de los Olivos. Esa era la vía más corta y luego siguiendo en esta dirección se llegaría a Betania. Entonces, por esa vía transitaron Jesús y sus discípulos. Esta ruta implicaba, por tanto, un ascenso pronunciado, hay que decirlo. El Monte de los Olivos no es que sea la gran montaña, pero es una cuesta relativamente empinada hasta la cima. Entonces ya recuerda, todo el día ahí ministrando en el templo, ya de tarde, quizás sin comer o comer muy poco, ascendiendo en esa cuesta
llegando hasta la cima para luego ir hacia Betania. Obviamente que eso representaba un esfuerzo físico. Así que seguramente este agotador ascenso llevaría a Jesús a sentarse al llegar a la cumbre. Porque dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, no se sentó porque, ay, miren, vamos a ver qué bonito está la ciudad desde aquí. Se sentó porque seguramente el ascenso que habían realizado implicaba un esfuerzo físico y aprovecharon para descansar, aunque fueran unos minutos al llegar a la cima. Entonces, ahí es donde va a ocurrir entonces la conversación, aprovechando los discípulos este receso del Monte de los Olivos. Decir que esta era una ruta rutinaria seguramente para Jesús y sus discípulos, así que era muy probable que tuvieran ya medio pautado en dónde hacer un receso, un descanso en la cima, y pues era quizás algo ya en los días previos que había estado Jesús ministrando en Jerusalén, habían tenido esa ruta ya como concebida. Y en ese momento, al sentarse en la cima del Monte de los Olivos, seguramente tendrían a su espalda o de frente, según se sentaran, y podrían ver con todo su esplendor a Jerusalén y el templo, y sobre todo a la luz del atardecer, donde seguramente brillaría más el edificio del templo con sus pinturas y láminas de oro y toda esa cosa que tenía este majestuoso edificio. Entonces, la vista seguramente era impresionante. Recordando entonces los discípulos todo lo que Jesús había dicho, que esa casa les era dejada vacía a los judíos, que ahí no quedaría piedra sobre piedra, y pues ahí entonces viene esa inquietud de los discípulos acerca de lo que Jesús les había estado diciendo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, según Marcos 13:3, fueron Pedro, Jacobo y Juan, perdón, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, los cuatro. Recordemos que Pedro y Andrés eran hermanos y Jacobo y Juan eran hermanos. Y los Pedro, Juan y Jacobo eran los principalmente cercanos a Jesús. Bueno, según Marcos 13:3, estos dos pares de hermanos, estos cuatro discípulos fueron quienes se acercaron en primera instancia a Jesús para preguntarle. Dice Marcos 13:3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Entonces, Marcos, siendo un poquito más detallista, esto explica que primeramente fueron estos cuatro los que se acercaron a Jesús para preguntar acerca de lo que él había dicho. Eso hace sentido porque eran los discípulos más cercanos a Jesús y probablemente tenían más confianza para preguntarle sobre estas cosas. Entonces, estos fueron los que primeramente se acercaron, pero seguramente el resto de los 12 se les uniría al escuchar las declaraciones de Jesús. Así que no es que esto fue una parte con estos cuatro discípulos, sino que seguramente participó todo el grupo, y aunque hayan sido ellos cuatro los que primeramente se acercaron a Jesús. Y la pregunta de ellos vino enseguida, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ve? La pregunta está muy relacionada con lo que Jesús les había estado hablando de la destrucción del templo y todo aquello. Entonces ellos obviamente quedaron, como quien dicen, patidifusos, quedaron anonadados, impactados por las declaraciones de Jesús. Entonces ellos quieren saber, esto va a ser dentro de una semana, dentro de un mes, ¿cuándo va a ser esto? Así que impactados por esas declaraciones de Jesús en Mateo 24:2, que ya la veníamos mencionando, donde les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso ya lo revisamos anteriormente. Pero estas declaraciones de Jesús motivó estas preguntas de parte de sus discípulos. Básicamente dos preguntas. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Pues la destrucción del templo que Jesús acababa de mencionar. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto que va a ser derribado y no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo ocurrirá? Y la segunda, ¿qué señal habrá de la segunda venida de Jesús? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjate que ellos lo asocian las dos en una.
¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿qué señal habrá de lo que llamamos hoy en día la segunda venida de Jesucristo y del fin de la era actual? Esa es la pregunta. Es una sola. Ellos lo enlazan en una sola pregunta. Aquí la palabra de tu venida, se refiere, es la palabra griega parusía. Y parusía, que es la palabra para venida que se aplica a la segunda venida de Cristo, era una palabra griega que describía la llegada en autoridad y poder, así como la llegada de un gobernador, de un rey, ya sea a una provincia o a un reino, y la recepción por parte de sus súbditos. Eso es lo que implicaba parusía, una llegada de una autoridad, de un gobernante, así con toda la majestuosidad y todo el poder que implicaba tal cosa. Eso es lo que Jesús, que los discípulos están preguntando a Jesús. ¿Cuándo ocurrirá tu parusía, tu venida en poder, para, como quien dice, adueñarte? Hay 100 propiedad, 100% del reino ya a nivel terrenal. Y esas fueron las dos preguntas que los discípulos le hicieron en este momento. Ahora, como ya adelantábamos, la yuxtaposición de las preguntas parece indicar que los discípulos habían entendido que la destrucción de Jerusalén que Jesús le había anunciado y su templo significaría el fin de la era. O sea, ellos parecían ver una sola cosa en todo esto. Ellos no sabían que había una distancia, que eso lo analizamos en la lección pasada, una distancia entre los eventos que van a ocurrir en el año 70 después de Cristo y la segunda venida de Jesucristo. Ellos parecían verlo todo como si fuese una sola cosa. Y es que también recordemos, para los judíos, y los discípulos eran judíos, la venida del Mesías inauguraría una nueva era que se acompañaría precisamente de la destrucción de todos los impíos. Y los 12, que eran judíos, pensaban así. Eso lo vemos, por ejemplo, en Hechos 1:6, donde vemos que ellos, cuando ya Jesús ha resucitado, antes de su ascensión, dice, le preguntaron a Jesús y él les dijo, ¿veis todo? Perdón, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban esperando que Jesús, una vez resucitado y con toda su gloria y demás, enseguida viniera el establecimiento del reino, porque veían todo eso en un continuo, como ya habíamos hablado de lo que es el escorzo profético, que muchas veces los profetas ni siquiera entendían que había un espacio de tiempo entre el cumplimiento de dos profecías como la primera y la segunda venida de Jesucristo, que por ejemplo ya lleva más de 20 siglos de separación entre una y otra. Entonces, ellos no podían comprender eso en ese momento, pero eh, se imaginaban, como era el ideario, la mentalidad judía de la época, que el Mesías cuando venía, venía y ya. Entonces, ahora, bueno, se están enfrentando al hecho que Jesús les ha hablado de su muerte y resurrección, entonces ya están hablando de cuando Él regrese. O sea, ya como que se están adaptando a que Él en ese momento va a ocurrir algo que Él mismo les ha dicho, que va a ser muerto, pero que va a resucitar. Entonces ahora están preguntando por esa venida que según la mentalidad y lo expresan en sus palabras, era algo que venía prácticamente en poco tiempo, una cosa a continuación de otra, y eso se deduce de la forma en que están construidas las preguntas. Ellos podrían estar incluso pensando en Zacarías 14, 1 al 2, pero esta profecía de Zacarías 14, 1 al 2, su cumplimiento corresponde realmente al final de los tiempos. Fíjate lo que dice Zacarías 14, 1 al 2. El día de Jehová viene, es decir, el día en que hará juicio Dios, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Eso tiene que ver con el Armagedón, que es al final de la gran tribulación, al final antes del milenio. Dice, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Bueno, esta parte aquí tiene que ver con la toma de Jerusalén por los romanos. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Entonces, esta profecía tiene parte del cumplimiento en el año 70 como un tipo de lo que ocurrirá al final de los tiempos, donde Jerusalén ciertamente será también atacada por los enemigos encabezados por el anticristo. Entonces, ciertamente ellos podían estar pensando en esa profecía de Zacarías 14, 1 al 2. Ahora, la preocupación de los discípulos eran precisamente los tiempos. ¿Cuándo esto? ¿Cuándo aquello? Porque ciertamente a nosotros mismos nos sucede, ¿no? Que queremos saber cuándo Dios va a actuar. Eso es una reacción, eso es una inquietud natural del ser humano. Queremos tener control del tiempo. Los discípulos ante estas palabras de Jesús querían saber el cuándo, cómo, todo como con día, hora, minuto en que iban a ocurrir las cosas. ¿No nos pasa a nosotros así? Que muchas veces confiamos en Dios, pero ¿para cuándo Dios? Porque estamos esperando la acción de Dios en nuestras vidas o en las vidas de nuestros familiares o sobre alguna situación en particular y quisiéramos saber cuándo va a ser. Los tiempos están en manos de Dios. Y recuerda, para Dios 1000 años es como un día es como 1000 años, ¿sí? El tiempo no cuenta. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano, siempre llega a tiempo. Entonces, dejemos a Dios ser Dios, que Él maneje los tiempos en su sabia y perfecta voluntad. No nos desesperemos porque a veces pensamos que se demora mucho. Dios sabe en qué momento va a actuar. Estos discípulos precisamente estaban padeciendo de esta tendencia del ser humano a querer conocer los detalles de cuándo va a ocurrir tal cosa. Hoy en día también en el tema de profecía mucha gente se desespera que si son señales de la segunda venida, si ese ya es el anticristo, si esto aquí queremos saber todos los detalles. Tranquilo, Dios en su momento actuará. Nosotros solamente tenemos que caminar cada día en fe. Bástale a cada día su propio afán, dice la palabra. Es decir, un día a la vez. Decir además que aquí la palabra del fin del siglo es la palabra griega aion, y aion, siglo es una traducción usual de esta palabra, pero más que un siglo, que sabemos que es un periodo de 100 años, cronológicamente hablando, se refiere a era. Aion se refiere a una era, a una época, un periodo determinado de tiempo caracterizado por ciertas pautas. Entonces, aquí ellos están diciendo cuándo será el fin de la era, esta era en donde ciertamente todavía no se ha impuesto el reino de Dios literalmente de forma física en la tierra. Entonces, de esa era, aquí se traduce siglo en Reina Valera 60, de esa era es que ellos están preguntando, de ese ayón. Y entonces vemos que definitivamente los discípulos no comprendían que entre la caída de Jerusalén, que va a ser en el año 70, y el fin de la era, habría un extenso periodo que podría ser como en la actualidad 20 siglos, 21 siglos, 22 siglos, no sabemos. En fin, ellos no sabían de este espacio de tiempo, así que ellos sencillamente se imaginaban que una cosa era a continuación de la otra. Ahora, sí existía, hay que decirlo, sí existía una relación entre el juicio de la nación judía que va a ocurrir en el año 70 y el juicio al final de los tiempos, ya que el primero será tipo o características del segundo. Ese juicio que va a ocurrir sobre la nación judía y que ya Jesús se los profetizó, no quedará piedra sobre piedra y todo aquello, que va a ocurrir en el año 70, que ya hemos hablado ampliamente sobre él, ese evento pasado es tipo de un evento futuro que ocurrirá, que vimos en la profecía de Zacarías 14, 1 al 2, en donde también vendrá un juicio sobre la nación judía cuando va a ser perseguida por el anticristo, y este será antitipo de ese primer tipo que es la destrucción en el año 70 de Jerusalén. Entonces sí había una relación, porque una cosa llevó a la otra. Es decir, el rechazo del Mesías en su primera venida por parte de la nación de Israel causó la destrucción de Jerusalén en el año 70, la destrucción del templo y el esparcimiento del pueblo de Israel por toda el orbe. Eso va a ser tipo o símbolo, figura de esa persecución que habrá al final de los tiempos, que viene dentro de las palabras que Jesús le estará explicando a sus discípulos, que es lo que llamaríamos el fin del siglo. Y este evento futuro que va a ocurrir en la gran tribulación
es el llamado, es lo que llamaríamos aquí el antitipo, es decir, lo que viene a cumplir lo que primeramente se prefiguró en el evento inicial que sería el tipo. Eso es el término que se utiliza en tema del simbolismo bíblico. Tipo es lo que figura algo que va a ocurrir en el futuro, que sería el antitipo. Por ejemplo, el Cordero Pascual fue tipo de Jesucristo, de tal manera que el Cordero Pascual es el tipo, Jesucristo vino a ser el antitipo, que es el cumplimiento perfecto de lo que aquello simbolizaba. Así que sí hay una relación entre ambos temas. Entonces, ciertamente, Mateo, tenemos que decir que ante estas dos preguntas que le hacen los discípulos a Jesús, Mateo no va a registrar la respuesta de Jesús a la primera pregunta de cuándo va a ocurrir aquello de la destrucción de Jerusalén y todo esto. Pero, sí, Lucas sí registra esa respuesta. Sí la registra, es decir, que Jesús sí la dio, pero Mateo sencillamente se enfocó en otras cosas. Lucas sí lo registra en Lucas 21, 20 al 24. Dice Lucas 21, 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, que es lo que van a hacer los romanos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio los que en medio de ella váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estas profecías de Lucas 21, 20 al 24 responden a la primera pregunta de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, esto que Jesús acaba de decir, de que no quedará piedra sobre piedra, de que el templo será quitado, de que todo esto. Entonces, lo que vemos en Lucas 21, 20 al 24, que es también parte del sermón del Monte de los Olivos, es la respuesta a esa primera pregunta y que relata Jesús proféticamente lo que ocurrió en el año 70. Fue rodeada Jerusalén, fue tomada, arrasada, masacrada la gente, no importa si eran mujeres, si eran hombres, adultos, niños, ancianos, si estaban en cinta, fue un desastre. Y a los que sobrevivieron los esparcieron, como dice ahí, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Fueron esparcidos y Jerusalén hollada por los gentiles, porque desde entonces Jerusalén quedó en manos de gentiles hasta que en el año 70, en el año 1948 se concedió la tierra de Israel como territorio de la nación judía. Jerusalén, hay que decirlo, en ese momento no se le fue concedido como capital, sino que fue repartida entre árabes y judíos. Posteriormente, con la guerra del 67, el general Moshe Dayan logró conquistar la parte oriental de Jerusalén, y hoy en día Jerusalén, los judíos la establecieron como su capital, aunque no ha sido reconocida así por muchas naciones. Pero todavía estamos esperando el cumplimiento final, que eso todavía espera bastante, no sabemos si un día o 1000 años, no lo sabemos. Usted no se inquiete por los tiempos son de Dios. Pero esta respuesta a la primera pregunta la vas a encontrar entonces en Lucas 21, 20 al 24, y que corresponde a lo ocurrido en el año 70 después de Cristo. Entonces, como decíamos, corresponde a esa destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos en ese propio año 1900, el año 70, perdón, después de Cristo. Ahora, el cumplimiento de la profecía cercana garantiza el cumplimiento de la profecía lejana. Ese es otro principio de la profecía bíblica. Cuando tú estudias en Isaías, en los profetas, en el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, por ejemplo, hay algunas que se refieren a su primera venida y otras que se refieren a su segunda venida. Y todas que se cumplieron literalmente desde su nacimiento en Belén, de que sería nacido de una virgen, que sería llamado Nazareno, hasta que sería vendido por 30 monedas y que moriría de una forma cruenta como la muerte de cruz. Todo esto que está profetizado acerca de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplió literalmente. El cumplimiento de esas profecías de su primera venida garantizan o son un respaldo a que las profecías
de su segunda venida también se cumplirán. Esta virtud tiene este profético, perdón, de una profecía que tiene una primera parte y una segunda parte separadas por el tiempo. Que el cumplimiento de la primera le permite al que recibe, lee, entiende la profecía, confiar en que ese cumplimiento de la profecía más temprana garantiza el cumplimiento de la profecía más lejana, como ocurrirá con esta que está Jesús planteando en este momento. Ahora, con respecto a la respuesta que Jesús dará a las preguntas que hacen los discípulos en ese momento, hay varias posiciones. No vamos a entrar en detalle de estas, solamente te las dejo para que tengan en cuenta, porque después poco a poco iremos explicando a qué corresponde cada una de ellas. Esperamos hacerlo, porque ciertamente hay varios puntos de vista, ya vas a ver, no te inquietes por eso, hay que irlo llevando de a poco, pero en general, por ejemplo, se propone que Mateo 24, puedes anotarlo ahí y tenerlo y revisarlo en tu Biblia, no vamos a ir en detalle por ahora, que Mateo 24, 4 al 8 habla de las señales generales de la presente era, es decir, esta época de la iglesia, y que la tribulación comienza en Mateo 24, 9, así en el versículo 9. Otra posición, esa es una posición. Otra posición dice que Mateo 24, 4 al 14 describe la primera mitad de los 7 años de la tribulación. Eso lo interpretan algunos otros estudiosos. Se les respeta. Pero vamos más adelante a ir en detalle con estas distintas interpretaciones. Y hay otros que plantean que Mateo 24, 4 al 14, Jesús presenta señales generales y que la tribulación en sí empieza en el versículo 15. Son distintas posiciones. Ahorita no vamos a entrar en detalle, solamente para que lo tengas presente. Anótalo y revísalo en tu Biblia poco más adelante y tú podrás coincidir con alguna u otra, pero después con calma iremos viendo estos detalles. Y para tener un pantallazo general para que, pues, digamos, veamos los eventos en forma global, vamos básicamente a revisar aquí el esquema de los últimos tiempos para después entrar en los detalles que el discurso del Monte de los Olivos nos presenta. Decir que estamos en la era de la iglesia que comenzó en Pentecostés y que finalizará con el arrebatamiento que habla la palabra en 2 Tesalonicenses, y en donde Jesús no viene a la tierra, sino que en el aire nos recibe y vamos con él a la presencia en el cielo. En el cielo van a ocurrir entonces dos cosas una vez se da el arrebatamiento. Va a ocurrir el tribunal de Cristo, donde se premiará a los creyentes según lo que hayan hecho mientras estuvieron en la tierra, y la boda del Cordero, esa unión mística de la iglesia que somos todos los creyentes con el Cordero, que es Jesucristo. Mientras tanto, en la tierra vendrá el periodo de la tribulación. Al ser quitada la iglesia y el Espíritu Santo actuando a través de ella, entonces, como dice la palabra en Tesalonicenses, va a venir entonces el hombre de pecado, que en los primeros 3 años y medio va a hacer un pacto con Israel y en los segundos 3 años y medio lo va a perseguir. Se va a entronar y toda la abominación desoladora que habla Daniel. Y finalizará este periodo de tribulación con la segunda venida de Jesucristo, que en la batalla de Armagedón derrotará al anticristo y todos sus secuaces. Ahí Satanás va a ser apresado por 1000 años y entonces vendrá el reino milenial de Cristo aquí en la tierra, en donde reinará desde Jerusalén por 1000 años. Y al final de esto vendrá la rebelión final de Gog y Magog, que se llama Apocalipsis. Y finalizado esto, cuando ellos son derrotados, viene el juicio del trono blanco, donde se jugará a todos los que no creyeron, a todos los perdidos, a todos los que siguieron a Satanás y sus secuaces. Y vendrá finalmente el futuro eterno, nuevo cielo y nueva tierra con la nueva Jerusalén descendiendo de los cielos. Este es el bosquejo. Y obviamente los perdidos irán al lago de fuego con Satanás, el falso profeta, el anticristo y todo eso que ya estarían allá. Entonces, este es el bosquejo general de los últimos tiempos, solamente para que lo tengas de referencia para lo que vamos a ver posteriormente con respecto al discurso del Monte de los Olivos, que veremos que tiene muchos detalles que corresponden a algunos de estos instantes en el momento que estamos aquí presentando de los últimos tiempos. Bueno,
Nos vamos a detener aquí por ahora. Trata de tener todos estos detalles que hemos visto ahí pendiente ahí en tu libro de notas para que cuando vayamos desarrollando en las próximas lecciones el discurso del Monte de Olivos puedas ir ubicándote en qué momento estamos. Muy bien, hasta entonces te esperamos y que el Señor bendiga tu vida ricamente.